Queridos hermanos, vamos a continuar con la lectura del libro de la sabiduría. Mal llamado el libro de la sabiduría de Salomón, ¿no? Realmente Salomón no tuvo nada que ver con este libro de la sabiduría y al leerlo inmediatamente uno se percata de que esto realmente es así, ¿no? Salomón no tuvo la sabiduría trascendental que tanto bien le hubiera hecho, ¿no? Porque él tuvo grandes problemas a nivel espiritual, no así a nivel mundano, porque cuando le pide Salomón sabiduría a Dios, Dios, viendo en su corazón, le da sabiduría terrenal, ¿no? Y esta sabiduría terrenal le sirvió muy bien para hacer todo aquello que él veía como bueno, necesario y que deseaba. Rico, poderoso, que todo el mundo lo reconociera como el hombre más sabio del mundo, ¿no? Pero a nivel terrenal, ¿no? O sea, era un referente de ostentación, de haber logrado concentrar riquezas, de haber hecho enormes edificios, monumentos, ¿no? Todo así salomónico. No es algo de Dios, ¿no? Dios quiere humildad. Bueno, Salomón no era humilde, ¿no? Ya ahí partimos, ¿no? Este, riqueza, ¿no? Es todo el tema, poder y riqueza, cosas que no, cuando vemos al Mesías, vemos a Jesús, bueno, nada de eso, ¿no? Jesús no fue lo que Salomón era, ¿no? Si los judíos estaban esperando un Salomón, bueno, no hubo forma. Tampoco era un David, ¿no? No era un militar, no traía los pedazos en bolsas como hizo David, ¿no? Con los filisteos. Jesús era paz, ¿no? La paz, la humildad, todo lo contrario a, a Salomón o David. Entonces, este libro, aunque a veces se le llama Libro de Sabiduría de Salomón, no tiene nada que ver con Salomón y fue escrito 50 años antes de la llegada de Jesús, del Mesías. Es una... Se entiende fácilmente por qué no está este libro en el canon protestante y no está en el canon hebreo. Es fácil comprenderlo. La Biblia hebrea fue hecho el canon por los saduceos en Yavne o Jamnia, en el concilio de Yavne o de Yavne o Jamnia, como se llama, ¿no? Luego de que los romanos persiguieran a todos. Los jerarcas romanos, que eran amigos de los saduceos lo habían llamado a los romanos, les permiten quedarse en esta ciudad de Yavne o Jamnia, y allí ellos entraron con los libros que tenían en ese momento y ahí se dedicaron a eliminar todo aquello de la Biblia haciendo el canon hebreo, que no lo tenían al entrar, lo hicieron ahí adentro. Eliminaron todo aquello que pudieron que hiciera referencia a todo aquello que ellos no les interesaba, no les gustaba, no creían, no querían ver en la Biblia. Así que eliminaron, bueno, todos esos libros que tiene la Biblia católica y que no están en la Biblia hebrea, ¿no? Pues obviamente lo hicieron los saduceos. O sea, lo que apunta al Mesías, lo que apunta a Jesús como Dios, lo que muestra que los judíos creían en el purgatorio, por ejemplo, bueno, todo lo demás, ¿no? Resurrección, ángeles, etcétera, han tratado de eliminar. Bueno, la sabiduría los deja absolutamente en evidencia y muestra que todas sus doctrinas, sus pensamientos, sus ideas y malas interpretaciones de la palabra de Dios, son erróneas, ¿no? Los primeros capítulos que hemos leído en el video anterior sobre la sabiduría los deja absolutamente en evidencia y nos muestra hoy a lo que llamamos liberales, ¿no? Que son ni más ni menos que saduceos. El origen del liberalismo está en el saduceísmo, aunque se crea muchas veces que el liberalismo es algo moderno, pero no es así.
En realidad, cuando uno sigue la línea liberal, llegas hasta los saduceos, hasta Sadoc, ¿no? El pensamiento liberal es sencillo, es el saduceo, ¿no? Es mi libertad vale más que la tuya porque yo soy rico y poderoso y estoy predestinado a ser rico y poderoso, y si un día dejo de ser rico o poderoso, seguramente fue porque no fui predestinado y desaparezco del horizonte de el grupo cerrado que cree tener el poder absoluto sobre todo, ¿no? Por otro lado, tienen esta idea de que eh, hay que vivir la vida ahora porque después no hay nada, ¿no? Después no hay nada y no hay premios ni castigo de parte de Dios. O sea, la verdad que es una mirada triste, en un punto muy triste. Siempre parecen chicos abandonados, ¿no? Que creen haber sido abandonados por Dios en la creación y que Dios no se ocupó más de ellos. Entonces se sienten más o menos así. Pero lamentablemente vuelcan mal todo este sentimiento y, y terminan generando una vida errónea, ¿no? Equivocada, de ostentaciones, de lujos, de poder, de opresión del pobre, del humilde, del trabajador. No reconocen los derechos laborales, no les importa, como dice en sabiduría, el pobre, la viuda, el huérfano, el anciano, no les importa nada. Van por la riqueza, ¿no? Y la libertad individual, que la hacen valer sobre la libertad del otro, ¿no? De allí viene el darwinismo social, la ley de la selva que les encanta, ¿no? Les encanta la ley de la selva, el pescado, el pez grande se come al chico, bueno, todo eso que creen que es una ley de Dios, obviamente no, ¿no? Dios jamás ha mostrado que eso sea de él, ¿no? Nada que ver, nada. Dios es todo lo contrario, o sea, es proteger al débil, proteger al huérfano, a la viuda, proteger al trabajador, proteger al desvalido, aquel que sufre, ¿no? De hecho, Jesús lo diría una y otra vez y los profetas lo dirían una y otra vez durante cuando uno lee la Biblia, ¿no? Isaías, permanentemente la crítica a aquellos que oprimían al pobre y al vulnerable, ¿no? Y así todos los profetas siempre han mostrado Jesús, ¿no? Cuando camina, dice, ¿no? Qué difícil es que un rico entre el reino de los cielos, ¿no? Es más fácil que un camello pase, bueno, aunque se trate de achicar el camello y agrandar la aguja, la idea es clarísima, ¿no? O sea, la ostentación, la riqueza, la opresión, en el Apocalipsis mismo, ¿no? Cuando leemos las revelaciones de Jesucristo de Juan, el libro del Apocalipsis, cuando se abren los sellos y salen los jinetes, el jinete vencedor sale primero, Jesús con el Evangelio, el jinete blanco, y luego salen los jinetes vencidos. O sea, los otros tres perdieron, por eso salen después y por eso dice que fueron vencidos. Bueno, ¿cuál sale? La muerte, la economía opresiva, ¿no? Sale con las balanzas, cobrando todo carísimo. Bueno, justamente, ¿no? Es claro que es un tema clave en la encarnación humana y separa la paja del trigo, ¿no? Y bueno, el libro de sabiduría se ocupa mucho de todo este tema y ahí en los primeros 3 capítulos es tremendo cómo deja clarísimo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y cómo piensa uno y cómo piensan los otros. Es muy impresionante. Bueno, ahora vamos a leer el final del capítulo 3 para entrar al capítulo 4, ¿no? Y el capítulo 3 hablaba de las personas que dedican toda su vida a Dios y directamente no tienen hijos, familia, ¿no? Tienen su familia, pero ya dedican toda su vida
a Dios, ¿no? Decía, dichoso también el eunuco que con sus manos no obra iniquidad ni fomenta pensamientos perversos contra el Señor. O sea, eunuco espiritual, ¿no? O sea, que no se comporta la castidad absoluta, ¿no? Totalmente casto, que ya no quiere, deja todo para la espiritualidad, para Dios. Dice, por su fidelidad se le dará una escogida recompensa, una herencia muy agradable en el santuario del Señor. Que el fruto de los esfuerzos nobles es glorioso, imperecedera la raíz de la prudencia. En cambio, los hijos de adúlteros no llegarán a sazón, desaparecerá la raza nacida de una unión culpable. Bueno, acá también tenemos que entender que en la Biblia muchas veces se habla de hijos como producto de, ¿no? Puede ser también un título, ¿no? Hijo de fulano. Entonces acá tenemos que ver que el hijo del adulterio tiene que ver con el seguir otros dioses y producir cosas en función de eso, ¿no? Cuando decimos seguir otros dioses no es solo seguir a los dioses egipcios o cananeos, no, significa seguir a cosas abstractas que llegamos a creer las dioses, ¿no? El dinero, la fama, el poder, ¿no? Y hoy hasta objetos como el universo, por ejemplo, ¿no? Bueno, la naturaleza. ¿Qué producto puede darnos bueno eso? Bueno, ninguno, es lo que dice acá, ¿no? No llegarán a sazón, desaparecerá la raza nacida de una unión culpable, o sea, todo lo producido partiendo de una raíz mala, va a dar cosas malas, ¿no? Dice, si viven largos años no alcanzarán estima alguna y al fin su ancianidad carecerá de honor, ¿no? O sea, puede ser que los productos duren mucho tiempo, que aquellas empresas realizadas duren, pero no van a tener honor, dice. Y si mueren pronto, desaparecen enseguida, no tendrán esperanza ni consuelo en el día de la sentencia, ¿no? Estamos hablando de todo aquello que se produzca de mala manera, ¿no? Pues duro es el fin de una raza inicua. O sea, aquí alcanza a todo, ¿no? Todo aquello que se produce desde el mal, bueno, nada, no sirve para nada. Duro es el fin de una raza inicua, dice, ¿no? O sea, la gente que obra mal, que escucha al enemigo y produce cosas en función de ese asesoramiento, bueno, mal a determinar ellos y sus proyectos, ¿no? Vamos a entrar a Sabiduría capítulo 4, que dice, mejor es carencia de hijos, acompañada de virtud, pues hay inmortalidad en su recuerdo, porque es conocida por Dios y por los hombres. Presente la imitan, ausente la añoran. En la eternidad, ceñida de una corona, celebra su triunfo porque venció en la lucha por premios incorruptibles. Bueno, acá nuevamente tenemos todas estas facetas, ¿no? Por un lado, hijos reales, ¿no? Que dice, bueno, que al alcanzar la castidad y poner toda la espiritualidad en Dios y ya ni siquiera tener necesidad de tener pareja, ¿no? Dice, mejor es carencia de hijos acompañada de virtud, pues hay inmortalidad en su recuerdo. O sea que para Dios esto es bueno a sus ojos siempre que está hecho para bien y en una espiritualidad avanzada, porque esta persona ya ha alcanzado un nivel espiritual que lo único que quiere es estar con Dios, ¿no? Entonces, dice, hay inmortalidad en su recuerdo porque es conocida por Dios y por los hombres, la santidad, ¿no? La santidad es un bien maravilloso a la vista de Dios, ¿no? Y se reconoce por los hombres a aquellos que reconocen la santidad, ¿no? Presente la imitan, ausente la añoran. En la eternidad, ceñida de una corona, celebra su triunfo porque venció en la lucha por premios incorruptibles. Bueno, lo que decía Jesús, ¿no? No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, ¿no? Obren correctamente, con obras de amor al prójimo. Bueno, quien ha alcanzado la santidad vive haciendo obras de amor al prójimo, justamente. Eso es santidad. Amar al prójimo como a uno mismo, ¿no?
justamente. En cambio, dice, la numerosa prole de los impíos será inútil. Viniendo de nuevos bastardos no echará raíces profundas ni se asentará sobre fundamentos sólidos. Bueno, aquí tenemos varias facetas nuevamente de lo que nos dice el texto. Por un lado, cuando la gente no toma responsabilidad, puede ocurrir que tenga un montón de hijos dando vuelta que ni sepan que los tienen y no les importe tenerlo, haciendo sufrir a todas esas personas, a estas almas, a estos niños, ¿no? Lo cual es una barbaridad, y no es bueno para sí mismo, ¿no? Es una cosa inútil para sí, no va a lograr alcanzar a Dios de esa manera, ¿no? Dice, no echará raíces profundas, ni se asentará sobre fundamentos sólidos, ¿no? O sea, el producto de las empresas de la gente mala, de la gente que obra mal, la que no le importa el otro, tal vez tengan muchas cosas que han hecho, muchas, ¿no? Una numerosa prole, una numerosa empresas, productos, han hecho de todo, sí, pero bueno, pero no está sentado sobre el fundamento sólido de la buena acción, ¿no? Dice, aunque despliegue por su tiempo su ramaje, precariamente arraigada, será sacudida por el viento, arrancada de raíz por la furia del vendaval. Se quebrarán sus ramas todavía tiernas, inútiles serán sus frutos, sin sazón para comerlos, para nada servirán, ¿no? Como que Dios descarta todo eso, ¿no? No vale la pena, ¿no? Habrán hecho mucho trabajo, pero todo fruto inútil, ¿no? O sea, el impío, el que no hace las cosas por amor al otro, bueno, puede producir muchas cosas, pero nada va a tener realmente sentido. Dice que los hijos nacidos de sueños culpables son testigos en su examen de la maldad de los padres. Bueno, este tema decía Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Estos hijos nacidos de sueños culpables, dice, testifican en contra de quienes los han producido, ¿no? Las empresas que producen cosas malas testifican en contra de quien las ha producido, ¿no? Dice, el justo, aunque muera prematuramente, halla el descanso, ¿no? O sea, la persona que obra correctamente, que produce obras correctas, que produce frutos correctos, aunque dure poco, haya el descanso. Descansa tanto el alma, ¿no?, como la persona que está haciendo obras correctas, ¿no? Acá dice el justo, ¿no?, la persona correcta, el santo, el que ha alcanzado, aunque muera pronto, joven, poco tiempo, haya el descanso. La ancianidad venerable no es la de los muchos días, ni se mide por el número de años. Maravillosa el concepto, ¿no? O sea, un alma puede ser anciana a los 15 años, ¿no? Y a veces uno conoce gente joven que tiene gran sabiduría, que parecen personas grandes, ¿no? A veces chicos, chiquitos, que uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Esta persona parece ya una persona grande y es un chico. Bueno, de esto nos habla la sabiduría, ¿no? De cómo el alma puede haber alcanzado la ancianidad en un cuerpo muy joven, ¿no? La ancianidad venerable no es la de los muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicia para el hombre es la prudencia, y la edad provecta una vida inmaculada, ¿no? Un joven, ¿sí?, puede tener 15, 20, 10, 30 años y ya ha alcanzado la ancianidad en su sabiduría, ¿no? Dice, ¿no? Y esa es realmente una ancianidad venerable, ¿no? Es un concepto muy interesante. La verdadera canicia para el hombre es la prudencia, y la edad provecta una vida inmaculada. Agradó a Dios y fue amado. Y como vivía entre pecadores, fue trasladado, ¿no? Dios, la sabiduría nos dice, bueno, murió joven y nos preocupamos por él, y acá nos dice, no te preocupes, no te preocupes. Era un justo, era una persona sabia. Dios lo llevó para que no viviera sufriendo
entre pecadores. ¿No? Lo llevó, vení, vamos a trabajar allá, allá hay mejores trabajos, podés ser mucho más útil del otro lado, ¿no? Dice, agradó a Dios y fue amado. Y como vivía entre pecadores, fue trasladado, ¿no? Una imagen muy linda. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma. Como que Dios lo protege, ¿no? Vámonos, ¿no? Joven, chiquito, ¿no? O sea, vamos, vení, no vale la pena que te quedes ahí, que la estás pasando mal, vamos, ¿no? Trasladado. Pues la fascinación del mal empaña el bien y los vaivenes de la concupiscencia corrompen el espíritu ingenuo. Alcanzando en breve la perfección, llenó largos años, ¿no? Sigue mostrándonos estas situaciones. Alcanzando en breve la perfección, 20, 30 años, 40 años, 50 años, ya está, ya alcanzó la sabiduría, la perfección y ya se lo llevó Dios, ya está. ¿Cuánto? 10 años, 15 años, 20 años. Vamos a casa, ¿no? Maravilloso. Su alma era del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Lo ven las gentes y no comprenden ni caen en cuenta que la gracia y la misericordia son para sus elegidos y su visita para sus santos. ¿No? Esto que hablábamos recién. A veces uno no entiende, dice, pero no, ¿por qué Dios se lo llevó tan joven? Era tan joven y Dios se lo llevó. Bueno, es una bendición, ¿no? O sea, uno sufre, uno se queda y uno sufre, uno extraña, uno se preocupa. Siempre los que quedan la pasan mal. Pero el que se va con Dios, o sea, está feliz en el amor absoluto de Dios. Dios lo llevó, por algo será. Lo vemos en el Apocalipsis nuevamente, ¿no? Un libro hermoso, el Apocalipsis, donde vemos que en el cielo las almas están felices, cantan, festejan, están con Dios. O sea, están todos bárbaros, nadie es pasándola mal, están todos festejando, disfrutando, cantando, se escuchan los instrumentos. Maravilloso, ¿no? Que la gracia y la misericordia son para sus elegidos, dice, y su visita para sus santos. El justo muerto condena a los impíos vivos, y la juventud pronto consumada la larga ancianidad del inicuo, ¿no? Nos dice la sabiduría. El justo muerto condena a los impíos vivos, ¿no? Como que al llegar al reino de los cielos muestra que se podía ser justo y se podía ser bueno y se podía orar correctamente, dejando en evidencia aquellos que eligieron no hacerlo, ¿no? En su libre albedrío eligieron ir por malos caminos. Dice, y la juventud pronto consumada, o sea, alguien que muere joven, ¿no? Dice, condena la larga ancianidad del inicuo. O sea, uno dice, bueno, pero vivió un montón de años, Dios lo bendijo un montón de años. Bueno, todo tiene una cierta relatividad que lo vamos a ver del otro lado. Por ahí sí fue una bendición vivir muchos años. Por ahí no, ¿no? Por ahí sí, por ahí no. Solo lo vamos a comprender del otro lado, ¿no? Y ahí veremos, dirán, mira vos, se lo llevó jovencito porque era un alma demasiado buena, ¿no? O vivió muchos años porque era un alma buena y el mundo lo necesitaba. También puede ser, ¿no? Dice, ven la muerte del sabio, mas no comprenden los planes del Señor. Sobre él, ni por qué le ha puesto en seguridad. Dice, ven la muerte del sabio, mas no comprenden los planes del Señor sobre él, ni por qué le ha puesto en seguridad. O sea, esto, ¿no? Muere el sabio, muere el bueno, muere el justo, y uno dice, ¿por qué Dios se llevó a este tipo que era tan bueno? Bueno, porque no vemos los planes de Dios para él. Porque Él le ha puesto en seguridad, dice, vení, antes que te lastimes, vamos para allá. ¿No? Antes que te hagan daño, antes que te lastimes, antes que te convenzan a hacer una macana, vení. Lo ven, dice, y lo desprecian, pero el Señor se reirá de ellos. Esta imagen de decir, no entendiste qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, te equivocaste en tu concepción, ¿no? Acá está, fulano, sí, murió joven, acá está conmigo, está, ¿no?, trabajando, haciendo cosas en el cielo, ¿no?
Después serán cadáveres despreciables, dice, objetos de ultraje entre los muertos para siempre, porque el Señor los quebrará, lanzándolos de cabeza. Está hablando de los malos, ¿no? De los inicuos, de aquellos que van por malos caminos. Dice, después serán cadáveres despreciables, objetos de ultraje entre los muertos para siempre. Porque el Señor los quebrará lanzándolos de cabeza, sin duda, los sacudirá de sus cimientos, que irán totalmente asolados, sumidos en el dolor, y su recuerdo se perderá. Al tiempo de dar cuenta de sus pecados irán acobardados y sus iniquidades se le enfrentarán acusándole. Bueno, todos los niveles de maldad posteriores a la muerte, ¿no? Cuando uno llega allá del otro lado y bueno, hay quienes han hecho macanas pequeñas, hay quienes han hecho macanas grandes, hay quienes han sido justos, hay quienes han sido buenos. Hay quienes 2 minutos en el purgatorio y ya están en el reino de los cielos y otros que tendrán que dar explicaciones y explicaciones. Y algunos no van a tener tal vez oportunidad de explicar porque han sido tan graves sus cosas que tal vez van directamente a la muerte segunda. Tremendo, ¿no? Pero eso puede ocurrir, ¿no? El que blasfema contra el Espíritu Santo, dice Dios, el que se opone a Dios conscientemente, de que está oponiéndose a Dios, o sea, el enemigo, va a la muerte segunda, ¿no? A la disolución, al fuego eterno que nunca se apaga. Pierde la individualidad, desaparece, no existió nunca. Bueno, pero porque obró a conciencia, ¿no? Oponiéndose a Dios conscientemente, bueno, en uso del libre albedrío, ¿no? Dice Sabiduría 5, estará entonces el justo en pie con gran confianza en presencia de los que le afligieron y despreciaron sus trabajos. Bueno, en el reino de los cielos, en el juicio, el enemigo y sus legiones, ¿no? Van a ver a aquellos a quienes intentaron hacer tropezar, a quienes trataron de que perdieran sus almas, los van a encontrar en el reino de los cielos, ¿no? Dice, estará entonces el justo en pie, con gran confianza, en presencia de los que le afligieron y despreciaron sus trabajos. Al verle, quedarán estremecidos de terrible espanto, estupefactos por lo inesperado de su salvación. Y porque el enemigo no quiere que nadie se salve, ¿no? Quiere que todos se pierdan, ¿no? Y de repente se va a encontrar con que el reino de los cielos está lleno de la gente que él trató de hacer perder. Todas esas almas van a estar en el reino de los cielos. Decía Juan en el Apocalipsis, estaba parado sobre la arena del mar. Esa arena del mar que es incontable, ¿no? La humanidad, ¿no? Incontable. Se dirán, mudando de parecer, gimiendo en la angustia de su espíritu. Este es aquel a quien hicimos entonces objeto de nuestras burlas, a quien dirigíamos, insensatos, nuestros insultos. Locura nos pareció su vida y su muerte una ignominia. ¿Cómo pues ha sido contado entre los hijos de Dios y tiene su herencia entre los santos, ¿no? Los malos van no van a poder creer que los santos estén ahí, ¿no? Aquellos con la maldad, ¿no? Van a decir, pero nosotros, estos de los que nos burlamos, a los que dirigíamos todos nuestros insultos, ¿no? Que nos parecía una locura la vida santa y buena, y su muerte, una muestra de que Dios no estaba con él. ¿Cómo está ahora entre los hijos de Dios? Tiene su herencia entre los santos, no lo va a poder creer, ¿no? Luego, vagamos fuera del camino de la verdad. La luz de la justicia no nos alumbró. No salió el sol para nosotros, ¿no? Esta imagen de vivimos en la oscuridad. Vagamos fuera del camino de la verdad. La luz de la justicia no nos alumbró. No salió el sol para nosotros. Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición. Atravesamos desiertos intransitables, pero el camino del Señor no lo conocimos. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué la riqueza y la jactancia? Bueno, nuevamente nos muestra a aquellos ricos, poderosos, ostentosos, opresores, ¿no? Preguntándose ahí afuera, en un banquito ahí al costado, ¿no? Dando explicaciones. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué sirvió, ¿no? La riqueza y la jactancia. Todo aquello pasó como una sombra, como noticia que va corriendo, como nave que atraviesa las aguas agitadas, y no es posible descubrir la huella de su paso,
ni el rastro de su quilla en las olas. Como pájaro que volando atraviesa el aire, de su vuelo no se encuentra vestigio alguno. Con el golpe de sus remos azota el aire ligero, la corta con agudo silbido. Se abre camino batiendo las alas y después no se descubre señal de su paso. Como flecha disparada al blanco, al aire hendido, refluye al instante sobre sí y no sabe el camino que la flecha siguió, ¿no? El camino del inicuo, el camino del malo, del que hizo las cosas mal. Pasó y no quedó rastro, ¿no? A nadie, ¿no? Y va a desaparecer en la pérdida de su identidad en el fin del juicio, ¿no? O sea, aquel que va a la muerte segunda desaparece, no quedó rastro, ¿no? Se ha perdido su identidad para siempre. Lo mismo nosotros, apenas nacidos dejamos de existir y no podemos mostrar vestigio alguno de virtud. Nos gastamos en nuestra maldad, dicen los inicuos, los malos, ¿no? El enemigo y sus legiones. Lo mismo nosotros, apenas nacidos dejamos de existir. O sea, un breve instante de tiempo en el tiempo de Dios, ¿no? O sea, nada. Y no podemos mostrar vestigio alguno de virtud, nos gastamos en nuestra maldad. Dice, en efecto, la esperanza del impío es como brizna arrebatada por el viento, como espuma ligera acosada por el huracán, se desvanece como el humo con el viento. Pasa como el recuerdo del huésped de un día. Los justos, en cambio, viven eternamente. En el Señor está su recompensa y su cuidado a cargo del Altísimo, ¿no? La diferencia. El recuerdo del malo se perdió, nadie sabe quién fue, no tenemos idea, desapareció. Y el justo, ¿no? El justo vive eternamente con Dios. En el Señor está su recompensa. Y Dios lo cuida eternamente. Recibirán por eso de mano del Señor, dice, la corona real del honor y la diadema de la hermosura, pues con su diestra los protegerá y los escudará con su brazo. Tomará su celo como armadura y armará la creación para rechazar a sus enemigos. Por coraza vestirá la justicia, se pondrá por casco un juicio sincero. Tomará por escudo su santidad invencible. Afilará como espada su cólera inexorable y el universo saldrá con él a pelear contra los insensatos, ¿no? El justo que obra del lado de Dios y Dios lo protege y lo ayuda y sale a combatir al insensato, ¿no? Como Jesús decía, con la palabra de Dios, ¿no? Partirán, dice, certeros los tiros de los rayos de las nubes, como de arco bien tendido saltarán al blanco. De una ballesta se disparará furioso granizo, las olas del mar se encresparán contra ellos, los ríos los anegarán sin piedad. Se levantará contra ellos un viento poderoso y como huracán los aventará. Así la iniquidad asolará la tierra entera y la maldad derribará los tronos de los que están en el poder, ¿no? La tormenta que cae sobre el mundo, ¿no? La tormenta que cae sobre sí mismo, porque cuando vemos en la Biblia el mundo está representado por el mar, ¿no? El mar, y entonces acá vemos como el mismo mar se come a la mundanidad, ¿no? El mismo mar, las olas de la tormenta tremenda generada por el enemigo termina aplastando a la misma mundanidad, la misma maldad, las mismas pasiones, ¿no? Cae sobre ella como una estantería que te cae encima, ¿no? La maldad derribará los tronos de los que están en el poder y han obrado mal, ¿no? Así la iniquidad asolará la tierra entera y la maldad, ¿no? Derribará los tronos de los que están en el poder. Sabiduría 6. Oíd, pues, reyes, y entended. Aprended, jueces de los confines de la tierra, ¿no? Dios les habla a aquellos que tienen poder de decisión, ¿no? Y que deben usar ese poder con sabiduría, obrando correctamente. Dice, estad atentos los que gobernáis multitudes y estáis orgullosos de la muchedumbre de vuestros pueblos, porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Sí, como ministros que sois de su reino, no habéis juzgado rectamente ni observado la ley
ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante vosotros, porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Dios le dice a los gobernantes, a todo aquel que tiene autoridad: cuanto más arriba estás, más se te va a hurgar en lo que hiciste. Si lo hiciste bien o lo hiciste mal, si lo hiciste con sabiduría o lo hiciste con maldad. A los chiquitos, a los de abajo, a los que no tenían, se les va a perdonar, porque ¿qué podían hacer? Misericordia habrá sobre ellos. Ahora, sobre aquel que hizo las cosas a sabienda, que lo hizo con toda la mala intención, que lo hizo sabiendo que estaba mal, bueno, eso será juzgado duramente, ¿no? Que el Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza que se le imponga. Al pequeño como al grande, Él mismo los hizo y de todos tiene igual cuidado. Pero una investigación severa guarda a los que están en el poder. A vosotros, pues, soberanos, que dirigen mis palabras para que aprendáis sabiduría y no faltéis. Dios le dice, miren, les hablo a ustedes, soberanos, ¿no? Para que aprendan sabiduría y no falten, porque los que guardan santamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejen instruir en ellas encontrarán defensa. Desead, pues, mis palabras, ansiadlas, que ellas os instruirán, ¿no? Esto es lo que debe hacer cualquiera que está en un poder, en un lugar de poder, en un lugar de liderazgo: obrar correctamente, obrar en los caminos de Dios, porque si no, tarde o temprano tendrá que dar explicación, y cuanto más arriba estuvo, más explicaciones va a tener que dar. No va a pasar libremente el camino. Cuando llegue del otro lado, no va a decir, no, pero yo era presidente, yo era gobernador, yo paso. No pasás, te quedás ahí. Y vas a tener que explicar porque tu cargo te puso al frente de los destinos de mucha gente, ¿no? Dice, desead pues mis palabras, ansiadlas, que ellas os instruirán. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. Fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan, ¿no? Uno debe buscar sabiduría y pedir y rogar por sabiduría, porque Dios da la sabiduría a aquel que la pide, a aquel que realmente la quiere, a aquel que realmente la pide, la anhela, la desea, ¿no? Quien madrugue para buscarla no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada, ¿no? Dice Dios, mira, quédate tranquilo, que si la buscas, ¿no?, te la voy a dar. Pensar en ella es la perfección de la prudencia, y quien por ella se desvele, pronto se verá sin cuidado. Pues ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. Se les muestra benévola en los caminos y les sale al encuentro en todos sus pensamientos, ¿no? La sabiduría aclara el pensamiento, aclara la inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia es relativa, ¿no? A veces decimos, ¿qué tipo de inteligente? Y hace todo tipo de macanas, ¿no? Es inteligente pero no es sabio. Bueno, la sabiduría ayuda a la inteligencia a dar buenas obras de resultado, buenos frutos, ¿no? Pues su comienzo es el deseo más verdadero de instrucción. La preocupación por la instrucción es el amor. El amor es la observancia de sus leyes, de las leyes de Dios y de la sabiduría. La atención a las leyes es la garantía de la incorruptibilidad, y la incorruptibilidad hace estar cerca de Dios. Por lo tanto, el deseo de la sabiduría conduce a la realización. Vamos a leer de vuelta. Pues su comienzo es el deseo más verdadero de instrucción. O sea, tratar de aprender, ¿no? La preocupación por la instrucción es el amor. Aprender cosas que nos ayuden en el amor al prójimo. El amor es la observancia de sus leyes, de las leyes de Dios. La atención a las leyes es la garantía de la incorruptibilidad, ¿no? Quien se preocupa por las leyes de Dios no hace macanas, o por lo menos las va a evitar bastante, ¿no?
Y la incorruptibilidad hace estar cerca de Dios. O sea, la santidad, el ser justo te lleva a la cercanía de Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría conduce a la realeza. Dice esta imagen de la realeza, de la cercanía con Dios. Si pues gustáis de tronos y cetros, soberanos de los pueblos, apreciad la sabiduría para que reinéis eternamente, ¿no? Pero este reino eterno es con Dios, ¿no? No un reinado terrenal efímero, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Dice, como ha nacido. Dice, ¿qué es la sabiduría? ¿Y cómo ha nacido? Lo voy a declarar. No os ocultaré los misterios, sino que seguiré sus huellas desde el comienzo de su existencia. Pondré su conocimiento al descubierto y no me apartaré de la verdad. Nos dice, Dios nos va a explicar cómo nació la sabiduría y sus misterios. Tampoco me acompañará mi camino la envidia mezquina, que nada tiene que ver con la sabiduría. La descarta directamente, ¿no? Envidia mezquina, no, nada que ver con sabiduría. Pues la abundancia de sabios es la salvación del mundo, y un rey prudente la estabilidad del pueblo. Dejaos, pues, instruir por mis palabras, os serán útiles. Dice la sabiduría, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Un libro espectacular. Bueno, y aquí empezaría en Sabiduría 7 la descripción del inicio de la sabiduría. Ya lo vamos a leer, vamos a detenernos aquí y en un próximo video vamos a continuar con la sabiduría, que es un libro precioso. Muy bien, nos ha dejado mucho en qué pensar. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga y les dé sabiduría terrenal y trascendental, que es la más importante, ¿no? Que Dios les dé sabiduría. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.